SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Raquel Ejerique, buenas noches. Hola Aimar, buenas noches. Juanma Márquez, ¿cómo estás? Buenas noches. Manuel Rico, muy buenas noches, Rico. Buenas noches. Cientos de personas han salido esta noche a la calle en Valencia. Ni olvido ni perdón, Consell dimisión. A esta hora de la noche, los cálculos políticos del PP vuelven a tener el futuro de la Comunitat Valenciana en manos de Vox. Después de la salida de Mazón por la puerta de atrás, que es lo que ha sucedido hoy, ahora la extrema derecha vuelve a tener en su mano todo en la Comunitat Valenciana. Vuelve a tener en su mano quién sí y quién no va a ser el nuevo presidente valenciano. Porque el PP solo va a poder sacar adelante la investidura de su futuro candidato o candidata si Vox lo quiere así. El PP tenía pavor a lo que pudiera salir de unas elecciones anticipadas tras este año de oprobio al pueblo valenciano, así que han hecho lo posible para evitarlas y van a tratar de que Vox les apoye el candidato que presenten a una sesión de investidura todavía incierta. Lo único que sabemos es que Mazón se va, pero hasta para irse ha demostrado ser muy pequeñito, muy cobarde, porque dice que no puede más, pero para mantener el acta de diputado ahí sí que puede. O sea, él deja la presidencia de la Generalitat, pero se queda como parlamentario autonómico, manteniendo el acta para no perder el aforamiento y de tal manera que la jueza de la Dana no le pueda imputar. Julián Jiménez, director de contenidos de la SER en Valencia. Buenas noches. Buenas noches. Podemos decir que la dimisión de Mazón ha agitado el tablero político valenciano de tal manera que la incertidumbre es total. Para empezar, la actividad de les Corts, el Parlamento valenciano, se va a ver notablemente salpicada por la urgente necesidad de buscar un relevo en la bancada del Grupo Popular. Pero para que el relevo sea viable y se produzca rápido, es necesario que Vox colabore y facilite las cosas. Es decir, es necesario un acuerdo en el que PP y Vox habrían estado trabajando ya desde este pasado fin de semana, aunque Abascal lo ha desmentido. Según ha podido saber la SER, han sido contactos locales que van a continuar en las próximas horas. Con la formalización esta tarde de la renuncia de Mazón, son 12 días hábiles los que tienen los grupos parlamentarios de les Corts para presentar candidaturas. Luego hay entre 3 y 7 días hábiles para que la presidenta del Parlamento, Llanos Massó, tras la ronda de consultas con los grupos, proponga al candidato que tenga más apoyos. Si se cumple ese plazo y no hay contratiempos, habría presidente en la última semana de noviembre. Si las votaciones fracasan, les Corts tendrán 2 meses para volver a intentarlo. De no lograr suficientes apoyos, los valencianos y valencianas tendremos que acudir a las urnas. Recordemos que hasta que haya nuevo presidente, Mazón va a continuar en funciones. De hecho, este martes tiene previsto presidir el pleno del Consell. Lo que es una incógnita es saber si seguirá en la primera línea política y se alejará de los focos para que sean otros los que lleven el día a día de la Generalitat. Eso sí, no olvidemos que Mazón está citado para comparecer dentro de unos días en la Comisión de Investigación de la Dana en el Congreso. Un Mazón, por cierto, que mantiene el acta de diputado, lo que le garantiza el aforamiento ante una posible imputación de la jueza de Catarroja. Por lo tanto, gracias Julián, llegados a este punto, la pregunta es ¿qué va a hacer Vox? Que es el que tiene el futuro de la Comunitat Valenciana en sus manos, el que va a decidir quién es el candidato, quién es el futuro presidente, cuál de los candidatos que le ponga encima de la mesa el PP le vale y no le vale a Vox. Julián Molina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Abascal no tiene prisa por desvelar su estrategia. Su discurso por ahora está más centrado en afearle a la dirección nacional del PP haber dejado caer a Mazón, al que Abascal lleva defendiendo ferozmente los últimos días y al que considera una víctima de un linchamiento. A su juicio, es el gobierno central quien tendría que asumir responsabilidades. Todos esos que fueron los culpables hoy se van de rositas y tienen un relato. ¿Por qué? Porque el Partido Popular ha decidido entregarles un chivo expiatorio a uno que llegó tarde a una reunión. Vox lleva un año rentabilizando el desgaste de Mazón. Sus predicciones internas son buenas en la Comunidad Valenciana, así que ahora en la dirección nacional valoran si conviene negociar la investidura de un nuevo presidente a cambio de que se apliquen sus políticas, como ha pasado hasta ahora, o si fuerzan la convocatoria de elecciones. Por ahora se dan tiempo. ¿Qué tengo que decir sobre el futuro? Que el Partido Popular parece que está en grandes disputas internas, primero que se aclaren entre ellos y cuando deciden qué es lo que van a hacer o lo que van a proponer,
entonces y solo entonces nosotros diremos cuál es nuestra postura. Abascal sostiene que no hay conversaciones con Génova, que la Dirección Nacional del PP no les adelantó nada sobre los movimientos en la Comunidad Valenciana. Sí lo ha hecho el propio Mazón, que según Abascal lo ha llamado para anunciarle su dimisión antes de comparecer ante los medios. Y Feijóo intenta meter prisa a Vox, tratando de cerrar rápido este capítulo que ha dejado bastante a la luz las costuras del liderazgo interno de Feijóo. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Creen algunas voces que Feijóo ha sido víctima de su política no intervencionista, de dejar manga ancha a sus varones. Una buena muestra es lo que ha ocurrido finalmente con Mazón. El líder del PP tenía previsto sentarse con él a finales de esta semana para decirle que no iba a repetir como candidato, pero no estaba entre los planes obligarle a dimitir, al menos por ahora. El caso es que Mazón se adelantó. Lo hizo con una llamada el pasado jueves, llamada desvelada por fuentes de Génova. Le dijo a Feijóo que no podía más, que su familia no soportaba más la presión y que él estaba dispuesto a dar un paso al lado. A partir de ahí se activó la maquinaria. Han sido necesarias muchas llamadas para llegar a esta dimisión que Feijóo califica así. Una decisión correcta. Con todo lo que han dicho de él, hoy les da una lección a los que jamás asumen nada. Feijóo que ve a Mazón como víctima de una cacería. Un compañero que ha reconocido equivocaciones, que habrán marcado su vida para siempre, pero que también ha sufrido una cacería política y personal que debemos denunciar con toda intensidad, porque no es un asesino. El PP se pone a la tarea de buscar un sustituto. Nos dicen desde Génova que hasta ahora Abascal y Feijóo no han hablado. Los contactos tienen que empezar por Valencia, pero reconocen las mismas fuentes. No tenemos aún un candidato y dependemos por completo de Vox. Por si acaso, ya van avisando. Pido a los partidos que sostienen al gobierno autonómico que estén a la altura, que faciliten cuanto antes la elección de un nuevo presidente. Recuerdan también desde el puente de mando, lo orgánico no se va a solucionar hasta que no se solucione primero el relevo en la presidencia de la Generalitat, así que al PP de la Comunidad Valenciana le tocará esperar. Sobre la decisión de Mazón de mantener el acta, recuerdan que es personal y también que el expresidente no está en este momento ni imputado, así que respetan que se quiera quedar en su escaño de diputado. No está imputado porque mantiene el acta. Dicen, mantiene el acta porque no está... No está imputado porque mantiene el acta. Y por lo tanto mantiene el aforamiento. Se va a medias un presidente autonómico que nunca estuvo a la altura del cargo y ni en su despedida ha tenido el coraje político de poner la admisión de los errores propios por encima de los reproches al resto del mundo. Alejandro Becerra. Y empezaba explicando que todo este tiempo hablar del mismo era una frivolidad. Ante una situación tan grave como la que hemos afrontado, hablar de mi situación personal, orgánica o de mi futuro político me parecía una frivolidad. A Mazón se le agotaban los adjetivos para describir cómo han sido estos días desde el funeral de Estado. Duros, profundos, desgarradores y, por qué no decirlo, crispados y en ocasiones crueles. 20 minutos en los que Mazón ha nombrado 3 veces a las víctimas casi como una disculpa. Estos meses han sido durísimos y no quiero ni por un segundo que me malinterpreten. Las víctimas tienen todo el derecho a expresarse como consideren. 5 veces ha nombrado la palabra inimaginable. Inimaginable el dolor de las víctimas, la devastación y el trabajo de su gobierno. No ha dudado en contar todo lo que dijeron de él. Han llegado a decir que aquella tarde estuve de cumpleaños con políticos o expolíticos, incomunicado, con el móvil apagado, diseñando el urbanismo depredador y, por supuesto, el repugnante ataque machista que ni siquiera voy a mencionar. Mazón argumenta que asumió el desgaste desde el primer momento, pero que ya no puede más. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, pero ya no puedo más. En su discurso reconoce errores a los que ha salpicado de peros. No sabíamos que el barranco del Pollo se desbordaba. No supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30, ni que la tragedia pudiera tener esa magnitud. El ahora presidente en funciones se ha autoseñalado como foco de odio y crítica. Mientras unos utilizan la desgracia como excusa, yo no voy a poner ninguna. La realidad es que hoy soy foco de crítica, ruido, odio y crispación. Quizás sea ese el gran escollo que quede por superar. Por eso abunda la idea de presentarse como una víctima. También es cierto que ha habido una campaña brutal en la que algunos han intentado convertir en deporte nacional en llamarme asesino. Para culminar con esta reflexión. Espero que cuando baje
un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. Estas son las palabras y este es el tono que ha elegido Mazón en los 20 minutos que ha utilizado para anunciar su marcha. 20 minutos autoexculpatorios, tras los cuales ha tomado la palabra aquí en la SER Rosa Álvarez, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana. Se va haciéndose la víctima, mintiendo, culpabilizando al gobierno, culpabilizando a la ciencia que él y su consell dieron la espalda. Nadie le ha culpabilizado de toda esa retahíla de casi 15 minutos de daños materiales que ha enumerado, sino de las muertes de 229 personas. Sigue instalado en la mentira, la víctima parece que sea él. Él no ha dimitido, no lo ha hecho dimitir su partido, lo hemos hecho dimitir las familias de las víctimas y toda la gente que nos ha apoyado, que nos ha dado aliento y cariño. Pero bueno, se va de la peor manera posible y ha dicho algo así como que hay que diferenciar entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. La mala persona es él. Y eso no es un error. Dejar morir a 229 personas de momento no es un error. Él es una mala persona, lo demostró al día siguiente y lo sigue demostrando un año después. No puede ser más indigna las declaraciones que ha hecho. Dice que hubiera dimitido hace tiempo. ¿Y quién se lo ha impedido? Vamos a preguntarnos quién le ha impedido dimitir. Si se lo hemos pedido por activa, por pasiva, de todos los modos, entonces ¿quién se lo ha impedido? ¿Feijóo? ¿Abascal? ¿Quién se lo ha impedido? Raquel Ejerique, tu análisis del escenario que se abre a partir de este momento. Bueno, pues ahora mismo Vox es quien tiene el botón nuclear en la Comunitat Valenciana. Siempre lo ha tenido, porque hay que recordar que si Mazón es presidente es porque antes de que Feijóo pudiera pestañear y tomar una decisión sobre si su partido iba a cruzar la línea roja de pactar gobiernos con los ultra, pues Feijóo le adelantó por la derecha, hizo un pacto exprés con Vox que le hizo presidente contra todo pronóstico y sin ni siquiera dar tiempo al Partido Popular a expresar una doctrina, ¿no? A marcar alguna línea. Desde ese día, realmente Vox ha seguido gobernando la vida en la Comunitat Valenciana, porque Mazón, aunque pueda parecer del Partido Popular, Mazón es un accidente en el Partido Popular. Él, cuando entra como candidato y accede a la oposición, de aquella manera también, ¿no? Desbancando a Isabel Bonich, que había trabajado mucho en los peores años del Partido Popular, lo coloca ahí Teodoro García Egea, pero él estaba a punto de fichar por Ciudadanos. Él es un absoluto accidente en el Partido Popular y llega de candidato a la oposición y sin él mismo creérselo, y esto lo puedo decir porque su propio equipo lo transmitía, contra todo pronóstico y para sorpresa del mismo, llega a presidente de la Generalitat. A partir de ahí, él empieza a pactar todo con Vox, hace cesiones que nadie se ha atrevido a hacer, ni siquiera en otros territorios, en otras comunidades autónomas, y ya descaradamente, para sostener su apoyo, después de los autos demoledores de la jueza, les entrega unos presupuestos a Vox en los que hay, bueno, recortes al valenciano, ha tolerado censuras editoriales a editoriales catalanas, empieza a introducir toros en la televisión valenciana, en los colegios también quiere introducir toros y ahora caza. En fin, es Partido Popular, pero bueno, porque ganó con esas siglas, pero además tiene una relación muy cercana con Vox en la Comunitat Valenciana. Tiene una sintonía personal, tanto él como su número 2, al que ahora quiere postular para ser su sucesor. En ese sentido, tienen fácil lo que es la interlocución y el compadreo, porque siempre lo han tenido. No ha sido un socio de gobierno incómodo para él, ni muchísimo menos. Pero claro, una cosa es compadrear desde el gobierno o ahora desde el apoyo parlamentario, y otra cosa es que a Vox le interese más o menos favorecer una sustitución de Carlos Mazón. Vox realmente está mostrando, gracias a Mazón, o lo ha estado demostrando, que tiene fuerza y que es una palanca de cambio para lo que sus votantes esperan. Y de hecho es curioso, Aymar, porque es que en las últimas encuestas no se ve que el electorado de Vox haya penalizado ni mínimamente el apoyo a Carlos Mazón, mientras que todas las fuerzas políticas, especialmente el Partido Popular, ha sufrido muchísimo con Mazón como activo tóxico. Vox no para de subir en las encuestas, pese a ser el único partido político que le ha apoyado públicamente. En ese sentido, claro, ahora tiene que tomar una decisión, si quiere seguir siendo parte prácticamente del gobierno, porque lo que dice Vox va a misa, y decirle a su electorado: ¿veis cómo somos útiles? ¿Veis cómo somos importantes? ¿Veis cómo que estemos cerca del poder cambia la vida y podemos implantar
nuestra ideología, pero por otra parte también tiene la tentación de hacer oposición, y con alguien como Mazón o como un heredero de Mazón, pues hacer oposición es difícil, porque en realidad ceden y les conceden todo lo que quieren, ¿no? Entonces yo creo que aquí en la Comunidad Valenciana Vox tiene que tomar esa decisión. De momento ha decidido que se maten entre ellos, que se aclaren entre ellos, como ha dicho hoy Santiago Abascal, pero a partir de ese momento, en una semana, no más, porque en 12 días tiene que haber un candidato propuesto, tiene que decidir si quiere seguir siendo una muleta de un gobierno del Partido Popular, o si le conviene más electoralmente pasarse a la oposición y hacer un discurso todavía más radical, pero ya en oposición total, y no favorecer ese nuevo candidato y forzar, al fin y al cabo, unas elecciones anticipadas. Rico y Marqués. A ver, primero respecto a Mazón, ¿no? Yo creo que Mazón ha demostrado hoy, y utilizo sus palabras, efectivamente que es una mala persona, que era un incapaz como gobernante, y ya estaba archidemostrado, ¿no? Pero ya ha demostrado una vez más, por cierto, que es una mala persona, porque tienes que ser muy mala persona para dedicarle 18 segundos escasos a las víctimas y 18 minutos a presentarte tú como víctima y explicar lo mal que lo estás pasando y culpar a todo el mundo de la responsabilidad que era exclusivamente suya. Y tienes que ser una mala persona para irte sin seguir, sin aclarar qué hizo aquella fatídica tarde, ¿no? Es decir, ocultándole la verdad a las víctimas, que es una de las cosas que necesitan las víctimas: verdad, justicia y reparación, ¿no? El señor Mazón ha decidido apurar hasta el último segundo su maldad, ¿no? En los bulos, porque su comparecencia fue una combinación de ser mala persona y de disparar un bulo tras otro, ya no voy a entrar porque han sido expuestos sobradamente. Los vamos a contrastar, este año, ¿no? Los vamos a contrastar ahora con la realidad. El segundo gran elemento para mí, y Raquel abundó en ello, es Feijóo y Vox, ¿no? Yo creo que todo lo que ha ocurrido en Valencia desde hace un año es una prueba de las serias dudas que yo creo que despierta en el propio PP el liderazgo de Feijóo. Feijóo es absolutamente incapaz de meter en cintura a, permítaseme la expresión coloquial, a Ayuso, y ha sido incapaz de tomar las riendas o tomar decisiones, que es lo que se espera del líder de un partido nacional como el PP, en la Comunidad Valenciana, ¿no? Su decisión de hacer o su incapacidad para adelantar esta crisis y hacerla coincidir con el comienzo del juicio contra el fiscal general, yo creo que es digna de entrar en los manuales de política de comunicación, ¿no? Yo creo que si le preguntan a la Moncloa, oye, diséñame esto, ponme tú las fechas, en la Moncloa no tienen a alguien que es tan inteligente como para que se le ocurra eso, ¿no? Ha conseguido opacar por completo un juicio en el que llevan meses trabajando todas las fuerzas de la derecha, ¿no? La judicial y la política. Ha puesto a merced de Vox todos los tiempos. Vox decidirá si mañana quiere decir que tiene un acuerdo o si apura todo hasta el último momento. El qué y el cómo. Vox tiene en sus manos apoyar a un candidato y decidir qué candidato obviamente le gusta o no le gusta, y si no, ir a elecciones generales. Y obviamente, si Vox acepta, Vox decidirá quién es el candidato que aceptan y cuál es el programa, que ya queda poco programa por entregar, como comentaba Ejerique, ¿no? Y luego también ha tenido la desfachatez en su intervención de hoy, porque lo grave son estas dos cuestiones, ¿no? Su incapacidad para liderar el partido y convertirlo en la Comunidad Valenciana prácticamente en una filial a la hora de tomar las decisiones de Vox. Pero ha tenido la desfachatez el señor Feijóo hoy también de hablar de cacería política. No ha habido ninguna cacería política. Ha habido medios de comunicación que han hecho su trabajo, porque el señor Mazón no ha parado de mentir ni un solo día. En 365 no ha parado de mentir ni un solo día, y por lo tanto quienes han intentado descubrir la verdad y lo han hecho
son los que tienen razón. Mira, sobre las mentiras, y voy a ti, Márquez, es verdad, como dice Rico, que hoy este señor Mazón ha vuelto a lanzar sus bulos recurrentes, el disco de grandes éxitos de mentiras con las que ha intentado durante todo un año atribuir las responsabilidades a todo el mundo menos a él. Hoy las ha repetido, y si Mazón es perseverante en el bulo, pues es bueno que los demás lo seamos también en la información, obstinados en la información y en la verdad. Hemos contrastado lo que ha dicho hoy Mazón con lo que ya está zanjado por la jueza en sus autos y con lo que ya está a la vista de todo el mundo que quiera ver a través de los vídeos grabados aquel día, que es información muy valiosa. Isabel Villar y Joan Jimeno. Mazón se va insistiendo en la tesis del apagón informativo. La información clave de esa misma tarde, que fue el desbordamiento mortal del Barranco del Pollo, nunca la supimos. Pero la jueza ha escrito que el único apagón que hubo el 29 de octubre fue cuando la reunión del CECOPI se fue a negro para los que estaban conectados telemáticamente y la reunión siguió presencial. En concreto, sobre el Barranco del Pollo, ha explicado todas las vías que tenía la Generalitat para saber lo que pasaba en el barranco antes de que el tsunami llegara al Horta Sud, Aguas Abajo, a Paiporta o Catarroja. Comenzando por las llamadas del 112 a las 16:40 de esa tarde, empezaron los avisos desde Chiva, en la cabecera del Barranco del Pollo, alertando del desbordamiento. Toda esa agua iba a bajar por el cauce. Escribe la jueza, las llamadas de forma constante iniciadas desde primeras horas de la mañana convertían el riesgo de los barrancos en algo manifiesto. Jueza que también recuerda en sus autos que la Generalitat podía acceder a la web del Sistema de Información Automático de la Confederación Hidrográfica del Júcar, donde se actualizaba cada 10 minutos el dato del caudal en el Barranco del Pollo. Cuando a finales de septiembre volvió a rechazar la imputación del presidente de la Confederación, decía que no se puede culpar a Miguel Polo de que los responsables de la emergencia no hicieran uso del medidor automático de los caudales, que no analizaran los datos pluviométricos, las previsiones, las informaciones de los medios, ni las llamadas al 112. Es como si un controlador aéreo no supiera leer la pantalla del radar, apuntó Ruiz Tobarra. De hecho, es que en los vídeos que estamos conociendo ahora y que la Generalitat había mantenido ocultos, se escucha a la entonces consejera Salomé Pradas confirmar que efectivamente no era la lluvia lo que les preocupaba, sino que el agua que llovía en el interior bajara por cauces desbordados. A las 2 de aquella tarde, cuando los técnicos se lo cuentan, ella dice: eso es lo que nos está preocupando más, y añade: el Barranco del Pollo, sí. Barranco en el que además hubo bomberos desplegados para vigilar el caudal. Se movilizaron a instancias de la Generalitat a mediodía, cuando el gobierno valenciano activó la alerta hidrológica en el barranco. Los desplegaron, pero los retiraron poco antes de las 3 de la tarde. Difícilmente, ha escrito la jueza, se puede culpar de esto a la Confederación. Y no solo a la Confederación. Mazón también ha apuntado a la EMET. Que la EMET dijo que a las 6 el temporal se iba a Cuenca, que nadie había previsto la magnitud de las lluvias. La alerta roja llevaba en vigor desde las 7:30 de la mañana y supone un riesgo extremo. La jueza recalca en sus autos que con la misma información de la que disponía la Generalitat, muchas instituciones sí actuaron con antelación. La Diputación de Valencia, gobernada por el Partido Popular, mandó a todo el mundo a casa a las 2 y la Universidad de Valencia había suspendido clases la noche anterior y esa mañana canceló toda la actividad. Algo de lo que Mazón se burló el día 29 en su reunión con empresarios y sindicatos. Así que aunque Mazón se haya ido diciendo esto, para tapar los tremendos fallos que tuvieron aquella tarde las agencias del gobierno. La magistrada ha dejado escrito en sus autos que el problema no radica en la falta de información, la vía sobrada y por innumerables medios, sino en el hecho de que ésta se ignorara o no se comprendiera su alcance. Información de Isabel Villar y de Joan Jimeno. Y esta magistrada no podrá imputar a Carlos Mazón, Márquez, porque Mazón va a conservar su acta de parlamentario, que esto es absolutamente inédito. Cuando un presidente autonómico dimite con todas las de la ley y no se queda con el acta de parlamentario para mantener su aforamiento. Completamente de acuerdo. De todos modos, veremos también lo que le ocurre en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, porque a mí no me cabe duda que al final la jueza de instrucción de Catarroja terminará pidiendo al tribunal que lo investigue. A mí me asombra lo mal que lo ha gestionado el PP esto en los últimos días. No voy a criticar la dimisión de Mazón porque la llevo pidiendo desde hace muchos meses, la dimisión es sí. Pero mira, las dimisiones no se abordan como hizo el Partido Popular el domingo, donde afloraron una serie de divisiones internas, donde parecía que Mazón dimitía en ese momento. Es decir, la dimisión tiene que nos tienes que coger a todos casi por sorpresa y
el acto político no necesita muchas explicaciones. La dimisión se explica por sí misma. Una dimisión es una asunción de una responsabilidad política. Todas las explicaciones que ha ido dando Mazón, que ha sido básicamente exculpatoria, sobran. Tanto que en algunas ocasiones se ha colocado él en el papel de víctima. Que, oye, en otros casos vale, pero cuando aquí hay 220 víctimas mortales, pues llama poderosamente la atención. Pero lo que más me asombra, es que Mazón haya llegado a la dimisión sin tener solucionado quién le va a suceder en la presidencia de la Generalitat. Aquí, si os acordáis, aquí en Andalucía, dimitió José Antonio Griñán como presidente de la Junta de Andalucía por el caso de los ERE. No, es verdad que dimitió, no dio muchas explicaciones, digamos, en ese día, ¿no? Pues estaba en el contexto, ¿no? Caso ERE, dimitía, no quiero perjudicar a más gente en mi partido y me voy. Pero lo que estaba claro era quién iba a ser su sucesor. Y en aquel momento el PSOE gobernaba con Ciudadanos. A Ciudadanos, en aquellos años, no se le hubiera ocurrido vetar a un candidato del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque Ciudadanos y el Partido Socialista eran aliados parlamentarios. Tú apruebas o le das el apoyo a un programa, pero tú no te conviertes en un cancerbero ni en un censurador de las decisiones que toma el otro partido, que es lo que ha ocurrido aquí con Vox. El PP le ha entregado la llave de la mansión de la Generalitat, se la ha entregado a Vox, y ahora es Vox quien decide. Pero no solo quien decide el nombre, sino Vox va a decidir si hay elecciones o hay un nuevo presidente. Claro, esto es gravísimo, y esto afecta ya no solo a la Comunidad Valenciana, que suficiente tiene con un gobierno que ha gestionado muy mal esa emergencia. Yo quiero recordar que gracias a Vox se eliminó la agencia de emergencias que existía en Valencia, que Vox es un partido negacionista del cambio climático. Digo, ya suficiente tiene la Comunidad Valenciana con aguantar este gobierno, vamos a llamarle mixto, o como Lequerica ha contado, que ni mixto, sino todo muy parecido. Pero es que le afecta al Partido Popular. Enrique. Es que yo digo, la actitud de Alberto Núñez Feijóo cuando gobierne, si tiene la oportunidad de gobernar, con Vox va a ser esta. ¿Es Vox el que va a tener la palabra en futuros gobiernos? Raquel. Bueno, esto es que realmente Valencia, a propósito de lo que decías, Juanma, de Feijóo, es que Valencia ha sido el laboratorio de la pereza para Feijóo, sí. Porque empezó la legislatura por la pereza de no decirle a los varones autonómicos si tenían o no que pactar con Vox, y cada uno hizo lo que le pareció como le pareció. En el caso de Valencia tuvo seguramente cierta influencia en el mal resultado que luego sacó Feijóo, ¿no? Ante el temor de que el Partido Popular en la Moncloa pactara también con los ultra. Sí. Y ha sido el laboratorio de la pereza en la salida, porque no ha sido peor día para el Partido Popular para esta dimisión, de aquella manera, pactando desde hace meses, de hace días, y encima Feijóo no ha podido siquiera imponer a la candidata que era su deseada, porque evidentemente Feijóo no podía interferir en la autonomía de un gobierno autonómico, ¿no? Él no tiene esa capacidad de obligar a dimitir. Puede forzar, por supuesto, que es lo que ha estado haciendo últimamente, ¿no? Puede forzar, puede empujar, pero no puede tomar la decisión. La decisión última era únicamente de Mazón, pero en cuanto al partido, él sí puede, y de hecho es lo que hacen los partidos, ¿no? Promocionar candidatos, apoyarlos, favorecerlos, ¿no? Y el candidato, la candidata de Feijóo hasta ahora era la misma que la de González Pons, que es María José Catalá, alcaldesa de Valencia, archienemiga, al menos en lo político, de Carlos Mazón. Y por eso, por ese mismo motivo, ante la posibilidad de que Génova les ponga la candidata, porque además hubiera sido una candidata electoralmente buena para el Partido Popular, en el sentido de que ya es conocida, gobernaría durante 2 años, tendría la oportunidad de ser aún más conocida, gestionar y luego presentarse en 2027, pues ya de alguna manera como candidata natural y presidenta natural, ¿no? Bueno, ni siquiera Feijóo ha podido imponer
esa opción que era puramente de partido. Hasta ahí se revela el poco mando que tiene o que ha querido tener Feijóo en esta operación. Y al parecer, pues bueno, desde luego el candidato de Mazón es su número 2, que es el fontanero del partido, que es Juanfran Pérez Llorca, que es quien le movilizó el partido, las comarcas, los pueblos, los ayuntamientos, para que Mazón se hiciera con la victoria, claro, ¿por qué él? Pues porque es que Mazón, curiosamente o no, cuando inició su legislatura, hizo dimitir como diputados a todas aquellas personas que tenían, bueno, a las que eligió para su gobierno y a las que tenían cierto brillo, ¿no? Entonces hemos llegado a una situación en la que nadie, tiene que ser un diputado evidentemente quien le sustituya, y nadie de las personas más relevantes de las que se ha rodeado, por ley en la Comunitat Valenciana el presidente tiene que ser elegido de entre los parlamentarios, claro, que eso lo condiciona todo mucho. Claro, Rico. y entonces le ha quedado prácticamente una única bala, que ha sido Pérez Llorca. Rico. A ver, bueno, efectivamente el señor Feijóo pudo haber forzado la dimisión de Mazón mucho antes. La dimisión es un acto personal, pero si Feijóo hace una declaración pública diciendo que ha dejado de contar con su respaldo, o cualquier otra cuestión más suave que esa, habría sido suficiente, ¿no? Pero es que, a ver, Feijóo ha sido cómplice de Mazón durante este año. Feijóo empezó mintiendo, igual que Mazón, diciendo que había estado puntualmente informado de todo lo que ocurría en la tarde del 29 de octubre del 24. Las llamadas demuestran, creo que hubo una llamada y por lo tanto no estuvo puntualmente informado. Feijóo lideró la campaña a medias con Mazón para mentir, el bulo sobre las competencias. Intentaron, es que la memoria es corta, intentaron cargarse la candidatura de Teresa Rivera como comisaria europea con el argumento de que realmente, bueno, pues el bulo que habéis desmontado una vez más y que repitieron de forma incansable y cansina, sobre que las competencias y que realmente el responsable era el gobierno central. Eso lo lideró el señor Feijóo. Hoy, por cierto, en su discurso de hoy, el señor Feijóo recuperó esa milonga, ¿no? Y esas mentiras. El señor Feijóo fue a Valencia y felicitó, habéis hecho un buen trabajo, entre otras declaraciones maravillosas de este año de respaldo a Mazón. Y hoy, en el colmo, ha dicho bueno, pues que había sido víctima de una cacería política. Por lo tanto, el señor Feijóo ha sido cómplice de Mazón desde el minuto 1 hasta hoy, unos minutos después de su dimisión. Márquez, breve, por favor. Lo que ocurrió en la comunidad autónoma de Valencia, yo creo que es una dejación de funciones sideral. La comunidad autónoma, el gobierno autonómico era el responsable de haber alertado a los ciudadanos y de haber actuado. Y a mí me da la impresión, yo no conozco personalmente a Mazón, pero me da la impresión de que su naturaleza es de un tipo poco maduro. Aquí diríamos que le falta un hervor, ¿no? Que el hombre, no sé si llegó allí para ser una suerte de influencer o que se creía que era esto del gobierno, y por eso actúa de la manera que actúa, ¿no? Que está la comunidad, una de las provincias de la comunidad autónoma inundándose, que hay llamadas de aviso por muchísimas instituciones. Por cierto, en un gobierno se gobierna de manera proactiva. No te tienen que llamar a la puerta ni pegarte con un palo para decirte lo que está ocurriendo. Hay muchos métodos para saber lo que está ocurriendo. Entonces Mazón no actúa aquella noche. Y tiene a una consejera encargada de emergencia que a mí me da la impresión de que la mujer no tenía ni idea de dónde estaba. Pero no sabía dónde estaba. Ni idea, no. Y la forma de actuar es, pues, esperar, creo, que es lo que sucedió, esperar a que el presidente le dejara dar la orden de enviar una alerta. Esto es algo que... Pero es que el presidente estaba hablando de fútbol, Márquez, estaba hablando de fútbol. No, porque hoy Maribel Vilaplana ha dicho ante la jueza, es que claro, Maribel Vilaplana, hoy es un día de cinismos.
Mazón presentándose como víctima, Maribel Vilaplana, que durante un año ha sido cooperadora necesaria de la ocultación de la verdad y ha cambiado de versiones una y otra vez, según le iba conveniendo a Mazón. Hoy Vilaplana ha tratado de presentarse ante la jueza como la mayor sorprendida por todo lo que pasó. Ella no tenía ni idea de lo que estaba pasando allí, no preguntaba, no nada. Ella ahora se pregunta que cómo pudo Mazón seguir con la comida con normalidad, como si no pasara nada. Y que después, cuando la acompañó al parking Mazón, con Valencia ahogándose, es que ellos estaban hablando de fútbol. Adrián Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. La periodista ha explicado ante la jueza que estuvo con Mazón en un reservado del Ventorro entre las 3 y las 7 menos cuarto de la tarde. A partir de las 5 confirma que el presidente empezó a hablar por teléfono de forma constante, aunque ella no escuchó, según dice, nada de esas conversaciones porque él se levantaba y se apartaba. Sobre las 5:30, ella recibió en su móvil un mensaje con una noticia sobre las inundaciones en Utiel que ella ha afirmado no abrió pese a que contestó, y de hecho afirma que ojalá haber visto el vídeo que iba en esa noticia para habérselo podido enseñar a Mazón. Vilaplana insiste en que el todavía presidente no expresó ninguna inquietud durante la comida. Ella no escuchó la palabra lluvia, dana o cecopi, y el presidente no tenía prisa. Tan poca prisa que tras la comida la acompañó al parking, aunque afirma que entró al aparcamiento sola, según su versión. Asegura que no conserva ese ticket, pero se ha comprometido a aportar el justificante de pago con tarjeta para saber la hora exacta. El día 30 de octubre de madrugada volvieron a hablar por teléfono y él le dijo que en la comida no era consciente de la gravedad de lo que ocurría, pero recordemos que la entonces consellera Salomé Pradas ha dicho que estaba informando de todo al presidente por teléfono esa misma tarde. Una declaración, Aimar, muy intensa. La jueza le ha tenido que tranquilizar diciéndole que ella no es responsable de nada, que en todo caso lo sería Carlos Mazón, y ella ha afirmado que desde entonces es la persona más triste del mundo. La jueza le ha contestado que es un sentimiento que le honra. Son las 11 menos 20 de la noche, las 10 menos 20 en Canarias. Hoy ha comenzado en el Tribunal Supremo el juicio al fiscal general del Estado. Señor García Ortiz, ¿ha oído los hechos de punibles que son objeto del presente juicio oral? ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan? No. Es la voz de Álvaro García Ortiz, fiscal general, negando los hechos que se le imputan, que es básicamente la filtración del correo en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía que su cliente, el novio de Ayuso, había cometido los delitos fiscales que acaba de descubrir la agencia tributaria. Comienza el juicio al fiscal general. El gran indicio, que no prueba, indicio que existe contra él, el gran indicio es que la cadena SER dio a conocer el contenido de ese email poco después de que el fiscal general lo recibiera en su cuenta de correo. El periodista de la cadena SER que firmó aquella noticia, que es Miguel Ángel Campos, ya dijo ante el Tribunal Supremo que no fue el fiscal general quien le proporcionó el contenido de aquel correo. El periodista de la SER dijo ante el Supremo como testigo y por lo tanto con obligación de decir la verdad que su fuente no era el fiscal general. Y a pesar de eso, hoy ha comenzado el juicio en el que las acusaciones piden para el fiscal general entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación. En la jornada de hoy, en esta primera jornada, la Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, y la Fiscalía también han hecho una enmienda absoluta a la instrucción que ha llevado a cabo el juez Ángel Hurtado. Dicen que ha sido una investigación inquisitiva, prospectiva y unidireccional. La investigación tuvo una naturaleza inquisitiva y un carácter eminentemente prospectivo. Decimos que fue una instrucción inquisitiva porque llama la atención la proactividad del instructor y el número de diligencias acordadas de oficio, su intensidad y su carácter invasivo. Fue él quien principalmente asumió la iniciativa de buscar pruebas de cargo vulnerando el principio acusatorio. Y decimos que la instrucción fue prospectiva también porque, habiéndose iniciado con el mandato de investigar un hecho muy concreto, la posible filtración de un correo electrónico el día 13 de marzo, desde el principio se persiguió buscar pruebas que hicieran aflorar otras conductas delictivas de las que ni había ni hay ningún indicio mínimamente objetivo, incluidas las supuestas consignas políticas recibidas por el fiscal general del Estado. Quien hace esta crítica tan dura a la instrucción del juez es Consuelo Castro, que es la abogada del Estado que defiende a García Ortiz. Enfrente estaban las acusaciones, quienes acusan al fiscal general del Estado, que son el abogado del novio de Ayuso, el Colegio de Abogados de Madrid, la Asociación de Fiscales APIF, que se la tiene jurada al fiscal general, Manos Limpias, que no se pierde una,
Y luego está la Fundación Foro Libertad y Alternativa, que es una Macedonia de gente tan plural y tan preocupada por la salud democrática de España como Vox y Hazte Oír. Bueno, pues las acusaciones han defendido el papel del juez. Dicen que Ángel Hurtado ha hecho una instrucción modélica y rigurosa. Y a partir de ahí han empezado a subir los testigos. Y el primero ha sido Julián Salto. Julián Salto es el fiscal original del caso, el fiscal que investigó el supuesto fraude de González Amador. Y él ha dejado claro que frente a lo que difundió la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, frente a aquello que difundió, a él, al fiscal, nadie, ningún jefe suyo, le dijo si podía llegar o podía dejar de llegar a un acuerdo de conformidad con el obvio Ayuso. Ninguno de mis superiores se ha metido en este asunto. Yo, como he mencionado, se lo comenté a la fiscal jefe provincial, a la fiscal decana, y los términos que ofrecía el señor Neira para llegar a una conformidad son más o menos los que existen en el protocolo de conformidad que estamos trabajando en la Fiscalía Provincial de Madrid con la Abogacía del Estado y la Agencia Tributaria. Con lo cual no era nada lo normal y nadie me ha dado una indicación de que este asunto no se puede llegar a una conformidad. Nadie me ha dado una indicación de que con ese asunto no pudiera llegar a una conformidad. Por lo tanto, el fiscal desmiente lo que filtró aquella noche Miguel Ángel Rodríguez de que fue la Fiscalía la que ofreció un acuerdo y después lo retiró por supuestas órdenes de arriba. Que esto es lo que Miguel Ángel Rodríguez filtró a algunos medios de comunicación. Estos acríticamente se lo compraron, lo publicaron y hasta hoy que ahí lo tienen publicado. A las 21:45 ese día 13 de marzo le reportan o le comentan a usted la noticia que se ha publicado en El Mundo a las 21:29. Dice usted que es mentira, que es falso. ¿Responde usted a la persona que se lo comunica esa cuestión? Sí, claro. O sea, no solo es mentiras, es falso, sino que es una campaña de desinformación durante 20 meses. Esto lo dice el fiscal del caso, Julián Salto, que ha explicado que él consideró normal y legal que sus superiores en la Fiscalía le pidieran aquellos correos electrónicos para ver qué había allí. ¿Usted entiende que esa dación de cuentas en un momento determinado... A mí, si quiere que le diga, a mí me parece una orden legal. Sí. Vale. Y como, en fin, y mire, llevo 20 años trabajando y sé que al final lo que están sospechando es que yo he hecho algo irregular. Entonces no tengo ningún inconveniente en poner de manifiesto a mis superiores toda la información para que se vea que yo he obrado conforme a la legalidad. Por lo tanto, a este fiscal le parecía legal y normal que sus superiores en la Fiscalía pidieran los correos y tuvieran esos correos. Lo que ya no le parece tan normal al fiscal es que esos correos lo tuvieran Alberto González Amador y menos Miguel Ángel Rodríguez, que es el que empezó a filtrar partes de aquellos correos a la prensa amiga. Dado que se ha convertido en un asunto de trascendencia nacional porque alguien ha filtrado un correo mío, que no debería tenerlo ni el señor González Amador ni el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid. Yo pensaba que por el artículo 5 del Código Deontológico de la Abogacía los correos entre fiscal y abogado eran únicamente privados, pero bueno. Se le ha visto muy molesto al fiscal con aquella filtración que hizo Miguel Ángel Rodríguez a la prensa amiga, filtración que incluía incluso la dirección de correo de este fiscal. Usted, cuando reenvía esos correos electrónicos, de los que hablamos el día 13 de marzo, lo hace desde su cuenta corporativa de correo electrónico. Sí, la cuenta que el jefe de gabinete se ha difundido y que gracias a esa ha quedado inutilizada porque me han llegado correos de periodistas y de determinado tipo de gente, sí. Bueno, en esa primera jornada del juicio, que se ha extendido a más de 10 horas, allí han estado los periodistas de la sección de tribunales de la cadena SER. Isabel Vega, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Jiménez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Vosotros habéis asistido a las declaraciones como testigo de dos fiscales importantísimas en este caso, que es la fiscal provincial de Madrid y la fiscal superior de Madrid, que son dos cargos distintos, que sostienen cosas absolutamente distintas, contradictorias entre sí. Por un lado, Vega está la fiscal provincial, que se llama Pilar Rodríguez, que estuvo imputada junto al fiscal general del Estado hasta la recta final de esta instrucción. A ella también le registraron el despacho y hoy ha defendido la actuación de la Fiscalía en este caso y ha insistido en que no actuaron de forma clandestina. Eso es, ella ha mantenido como testigo la misma línea que seguía cuando estaba investigada en fase de instrucción. Lo que dice es que reclamó al fiscal del caso aquellos correos la noche del 13 de marzo porque se estaba manipulando su contenido.
Pido los correos porque los pide el fiscal general del Estado para saber qué ha sucedido, toda vez que se estaba tergiversando un correo de una manera absolutamente falsa, indicando que la Fiscalía promovía una conformidad. La jefa de la provincial ha insistido en que ella desconocía el contenido de esos emails y aquella noche había bastante confusión. De ahí esa necesidad de recopilarlos, pero sin oscurantismo alguno. Se trataba de que el fiscal Julián Salto le diese cuenta a ella y ella al fiscal general del Estado. Y no hay ninguna clandestinidad desde el momento en que, además, al final de la noche, el fiscal general del Estado me dice: dale las gracias al señor Salto y a Birna por su ayuda. No hay ninguna clandestinidad. Sobre la nota de prensa del día siguiente, Rodríguez ha señalado que la fiscal superior, Lastra, puso muchísimas dificultades. También ha aclarado que cuando sugirió a García Ortiz aquello de añadir a esa nota un poco de cianuro, era en realidad un desahogo. Desde la presidencia de la Comunidad de Madrid se estaba poniendo en solfa, ha dicho, su propia profesionalidad. Y después ha tomado la palabra la propia Lastra, Almudena Lastra, que es la fiscal superior de Madrid, que está absolutamente enfrentada al fiscal general y que es, Pedro, esta fiscal es una de las artífices, una de las grandes artífices de esa teoría de que fue García Ortiz el que filtró el correo del novio de Ayuso. Sí, es una de las impulsoras. En su interrogatorio ha dicho, en primer lugar, que fue ella la que avisó del bulo que fabricó la Comunidad de Madrid el pasado 13 de marzo, avisó a Fiscalía General y acordó con Álvaro García Ortiz desmentirlo al día siguiente. Sin embargo, desde el cuartel general de la Fiscalía en la calle Fortuny continuaron recabando el expediente tributario de Alberto González Amador para preparar la nota de prensa de desmentido, y eso enfadó mucho a la fiscal superior de Madrid. ¿En algún momento a lo largo de la conversación él lo negó, que hubiera filtrado? No, me dijo, eso ahora no importa, es que claro, tengo ya cada vez menos memoria, pero es que eso se me quedó, porque claro, a mí sí me importaba. Yeah. Por eso me quedé con eso ahora no importa, hay que sacar, Íñigo no quiere sacarlo y hay que sacarlo ya. Ahí fue el curso de la conversación, pero a mí es que eso se me quedó clavado en el alma. Pues por mi parte, porque a mí sí me importaba que se hubieran filtrado los correos. La fiscal superior Aymar también ha defendido ese apagón informativo del que hablaba Isa, el que decretó cuando estalló el caso, porque entiende que Alberto González Amador es un ciudadano particular y su consigna fue la de que no se informara de este caso. Incluso cuando Ayuso o su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez, empezaron a hacer declaraciones y a lanzar mensajes en redes contra la Fiscalía. Entiendo lo que está diciendo la señora Lastra y por eso digo que entiendo que el día 7 no hubiera dicho nada. Pero cuando se publica la denuncia y cuando se insinúa, nada menos que por un alto cargo de esa relevancia, que la Fiscalía puede estar actuando por motivos oscuros, ¿sigue usted pensando que afecta a una persona privada y que no hay que hacer ninguna nota de prensa? Absolutamente segura. Absolutamente, señora, es la respuesta que da Almudena Lastra a esa pregunta, Aymar, que al final no se escucha del todo bien. Y lo que hemos visto ya a las claras hoy, Pedro, es que la estrategia de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que es quien defiende a García Ortiz, es demostrar que hubo cientos de personas que pudieron acceder a aquel correo electrónico, que por lo tanto lo pudieron filtrar ellas y que no hay ninguna prueba directa ni firme de que el filtrador fuera el fiscal general. Sí, el abogado defensor y la Fiscalía lo que han buscado con sus interrogatorios es acreditar que la actuación de la Fiscalía para desmentir ese bulo que fabricó la Comunidad de Madrid fue correcta y proporcionada. Y también han querido difuminar la idea preconcebida, la llaman, que tienen los investigadores de que fue Álvaro García Ortiz quien filtró el correo con la confesión de Alberto González Amador. Julián Salto, el primer fiscal del caso al que escuchábamos antes, ha explicado que ese correo que se investiga se lo enviaron también a la Abogacía del Estado y que a ellos les llegó no a su correo personal, sino a uno genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos al que tienen acceso 14 fiscales. El correo electrónico del 2 de febrero que le envió don Carlos Neira con esa aproximación a una respuesta de conformidad, a una propuesta de conformidad, ¿es cierto que se recibe en la cuenta genérica de la sección de delitos económicos y que de ahí se lo reenvían a usted? Sí, el señor Neira no sabe quién es el fiscal encargado del caso y como siempre escribe al buzón genérico de Fiscalía de Delitos Económicos y posteriormente pues los funcionarios entiendo que lo rebotan al fiscal concreto. Pero es que además la fiscal superior de Madrid ha reconocido que no le pudieron enviar el expediente tributario completo del novio de Ayuso con los correos que se investigan, los documentos anexos, porque pesaba mucho. ¿Y dónde acabó ese expediente? Pues en una carpeta a la que tienen acceso 499 personas. Así que en total más de 500 funcionarios fiscales pudieron tener acceso al documento antes de que lo recibiera el fiscal general, eso sin contar al entorno del novio de Ayuso. Pedro Jiménez, Isabel Vega, mil gracias. Buenas noches. Buenas noches.
Manu Carreño, muy buenas. Hola, Aimar Bretos. Acaba de terminar la jornada en Primera División con el empate sin goles entre Oviedo y Osasuna. Sigue sin ganar el equipo ovetense con el nuevo entrenador, con Luis Carrión. Y ha terminado la jornada de segunda con la victoria del Valladolid por 2-1 ante el Granada. Y esta noche hablaremos con Borja Iglesias, jugador del Celta, que ayer consiguió la victoria, que viene de estar también en la última lista de convocados con Luis de la Fuente. Veremos a ver por qué este viernes vuelve a haber lista. Y por supuesto previas de Champions. Mañana vuelve la Liga de Campeones, juega Madrid Atlético. Luego estaremos con la última hora del Liverpool Real Madrid de mañana y del Atlético de Madrid Unión Saint-Gilloise. Hasta ahora, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches. Buenas noches. Tendremos que abrigarnos un poco más a primeras horas, mínimas más bajas que hoy, pero tampoco demasiado, porque durante la tarde las temperaturas serán igual o un poco más altas, de manera que de momento no hay que abrigarse como si estuviéramos en el mes de noviembre, que es la norma de este otoño. A destacar que mejor prepararse ropa para la lluvia para mediados de semana, ya que entre el miércoles y el jueves va a llover en todo el país. De momento mañana solo lo hará en Galicia, con intensidad sobre todo a partir de la noche. En el resto del país más nubes que hoy, pero igualmente seguirá haciendo mucho sol. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Y uno de los sonidos que nos deja esta jornada insólita, con un juicio insólito como es el del fiscal general, es la ovación de casi un minuto que le han dado a Álvaro García Ortiz, el fiscal general, cuando salía de la Fiscalía en dirección al Tribunal Supremo para ser juzgado. Han sido fiscales y trabajadores de la institución que lo han despedido así. Algunos de los fiscales que estaban allí arropándolo a su salida después se han sentado entre el público durante la sesión. Allí, entre el público, también estaba Manuel Javois. Buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Has estado en el Supremo, en la sala. Vas a seguir desde tu perspectiva el juicio del fiscal general y nos lo irás contando aquí todas las noches. ¿Qué conclusiones te traes desde el primer día? Bueno, la primera sesión, la verdad es que me ha llamado mucho la atención algo que en un juicio a priori tan alejado del ciudadano medio, sin embargo, tiene un vínculo muy fuerte con los problemas de ese ciudadano medio, que tiene que ver con no quién hizo qué, sino quién lo contó. Esto es parte también de nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Quién ha dado publicidad a un hecho censurable tuyo o de otros? Y eso toca algo muy nuestro, que es el secreto y la difusión de ese secreto, la búsqueda de quién lo ha contado. El problema de este juicio, creo yo, es que ya desde el primer mail lo pudieron contar más de 10. Que fue los destinatarios eran más de 10. Buscar el origen de una filtración en España en la que estén involucradas más de una persona es un ejercicio de nostalgia. Si hay más de 10 personas, ya creo que es una temeridad. Lo que nos lleva a algo, y esto ya es fuera de las instituciones, porque en el caso de que el fiscal general del Estado lo hubiese filtrado sería culpable. Lo que pasa es que es completamente imposible saberlo y es muy, 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 muy difícil. Algo mucho más humano. Nos importa que alguien de nuestra máxima confianza cuente algo sobre nosotros que no debe contar a otra persona que ya lo sabe por otra vía. Esto es interesante, porque yo creo que sí nos importa la tradición de la confianza. Hay dos líneas de defensa del fiscal general del Estado. Una es obvia, que él no fue, porque pudieron ser muchísimas más personas. Y otra, que eso ya se sabía. Yo creo que esa estrategia hay que abandonarla. Hay que centrarse en demostrar que él no lo hizo, porque aunque ya estuviese publicado, el hecho de que se contase sería igual de grave. Que no se puede revelar un secreto ya revelado, eso es flojeo poco. Javois, mil gracias. A ti, un beso. Rico, tu análisis acerca del juicio que comienza hoy, juicio al fiscal general del Estado. Bueno, mi análisis respecto al juicio es que es asombroso que el juicio se celebre, ¿no? Porque realmente, pues que no hay ninguna prueba, no, en la instrucción no se encontró ninguna prueba. El único indicio que se encontró es el borrado, por decirlo así, por llamarle indicio, y hay 50 contraindicios, entre ellos la declaración del periodista de la SER, de otros periodistas y muchas otros contraindicios que el juez Hurtado, el instructor, simplemente decidió obviar y tan contento, y pa'lante. Y luego también es un poco escándalo o da una prueba bastante evidente sobre cómo funciona algunos medios en este país, ¿verdad? Quiero decir, quienes difundieron el bulo, quienes, por utilizar palabras del fiscal Salto hoy ante el tribunal, montaron una campaña de desinformación durante 20 meses, ahí siguen tan contentos sin pedir perdón a sus lectores u oyentes, y en este país no pasa nada, ¿no? En cuanto a las declaraciones en sí, bueno, yo creo que no hubo ninguna sorpresa. A mí me llamó mucho la atención una frase que voy a ir ahora al final. Pilar Rodríguez, Julián Salto
y Villafañe, el último fiscal que intervino, que es una persona de la máxima confianza del fiscal general, bueno, sostuvieron lo mismo que durante la instrucción. Yo creo que son 3 declaraciones que favorecen claramente la posición del fiscal general, pero como son personas próximas a él, tampoco es una sorpresa, ¿no? Yo me quedo con una frase que habéis puesto antes en el corte de la señora Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, ¿no? Literal, la señora Lastra, se le quedó clavado en el alma que al fiscal general no le importase quién había filtrado el correo. Se le quedó clavado en el alma. La señora Lastra, y es muy importante saber quién es quién y para entender las actitudes, la señora Lastra es probablemente la principal responsable de que en Madrid no se haya producido una investigación seria sobre lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, que terminó con 7.291 personas fallecidas sin recibir asistencia hospitalaria. La señora Lastra mintió en la memoria del año 2020, mintió sobre el protocolo de la vergüenza y sobre cómo se aplicó el protocolo. La señora Lastra maniobró desde el minuto 1 para conseguir que nadie del poder político del gobierno de Ayuso se viese implicado en la investigación sobre las residencias, en la parte que a ella le correspondía, que es la parte de la Fiscalía. Y la verdad, da mucha pena que la escala de valores que denota esa declaración de la señora Lastra cuando uno lo compara con su actuación anterior, porque tienes que tener el alma muy negra para que se te quede clavado quién pudo filtrar un correo y haya tenido la actitud que ha tenido con las 7.291 víctimas de las residencias de Madrid. Márquez. Esta mañana el representante de Manos Limpias ha dicho que no hay una versión creíble que sea distinta a la de la culpabilidad. Y yo creo que esto es lo que pesa sobre el tribunal y sobre el instructor. Es decir, se ha invertido la carga de la prueba. Le están pidiendo al fiscal general del Estado que demuestre que no ha filtrado unos datos a unos periodistas, cuando debería de ser al contrario, o es al contrario. Son las partes acusatorias las que tienen que mostrar pruebas concluyentes de que ha sido el fiscal, no la fiscalía, el fiscal, el señor que está sentado en el banquillo. Y eso de momento no existe. Yo creo que si hay una sentencia condenatoria, el tribunal que juzga a García Ortiz se romperá, habrá 2 o 3 votos particulares, no de matices, sino votos particulares que sostendrán esto, como hubo votos particulares cuando se abrió el juicio oral, un voto particular frente a 2, que decían que no había, en ese caso, indicio, en este caso no habrá pruebas para condenar al fiscal general del Estado. ¿Cómo lo condenarán? Porque, bueno, todo el mundo aceptamos que no hay pruebas, nadie aporta una prueba. La única es la coincidencia más o menos temporal entre que un fiscal pide una información y sale en algunos medios de comunicación. Eso no es una prueba, sino hará algo que viene haciendo el Supremo y en algunas ocasiones el líder de este tribunal, que es Manolo Marchena. Hay un presidente, pero aquí hay un líder que es Manolo Marchena, que es que no hay una prueba concluyente, pero sí hay una concatenación de indicios probatorios para llegar a la culpabilidad. Y yo creo que es por donde camina este tribunal, porque la instrucción, es verdad, no solo ha sido una instrucción prospectiva, ha sido una instrucción preconcebida, hecha con la intención de sentar al fiscal general del Estado en el banquillo o que dimitiese antes. Y como prueba de ello cito que las declaraciones de los periodistas, concluyentes como el de la cadena SER o como La Sexta, que el periodista ha declarado que obtuvo la información antes de que le llegara al fiscal general del Estado. Estas declaraciones fueron apartadas por el instructor porque le dio absolutamente la gana. Por eso a mí me lleva a concluir que efectivamente habrá una sentencia condenatoria con una ruptura del tribunal, con una ruptura muy seria, y será el Tribunal de Justicia o el Tribunal de Derechos Humanos europeo el que tenga
que el que tenga posiblemente la última palabra. Yo digo una cosa. Si al fiscal general del Estado lo condenan con lo que hay sobre la mesa, que no hay ni una prueba, nos pueden condenar a todos, ¿eh? Al resto nos pueden condenar a todos. Hombre, porque siempre hay coincidencias temporales, se supone que como es el jefe, pues lo tenía que saber. Bueno, pero es que esto no es así. Esto, para condenar a alguien por lo penal hay que aportar, para condenar y para sentar, hay que aportar primero indicios y después unas pruebas. Y aquí siguen sin aparecer. Es más, cada testimonio que va apareciendo va desmontando la estrategia, que yo creo que es una estrategia de la Fiscalía de Madrid. Yo creo que hay unas relaciones tóxicas en la Fiscalía de Madrid, digo en general, porque ahí deben estar todos medio peleados, o más que peleados y medio. Y yo creo que eso, bueno, pues vamos a ver, ahora el Tribunal Supremo se está jugando la credibilidad, con este caso. Jerique. Bueno, hay un informe de la UCO, ¿no?, en el que no había ninguna prueba concluyente, pero sí se le otorgaba una prevalencia, una preeminencia al fiscal general, pues imagino que por ser el jefe, ¿no?, el jefe de una organización, pues claro, es el preeminente o el prevalente en todo, pero como dice Márquez, pues claro, al que sea jefe le pueden endosar cualquier cosa. Hay un registro inédito y ya dirán el tribunal, pero así a ojos ciudadanos parece bastante ancho, ¿no?, registrar el despacho del fiscal general, llevarse el móvil, en fin, hay todo eso. Y luego hay Almudena Lastra hoy, que también me ha chocado porque se presenta como prueba irrefutable, o ya lo quiere presentar así, el hecho de decirle, pero esto lo has filtrado tú. Bueno, de eso ya hablaremos, eso no es el momento ahora. Decir eso puede ser que lo ha filtrado o puede ser que no lo ha filtrado y que no era el momento de hablar de eso ahora, porque la Fiscalía esa noche se estaba enfrentando a unas acusaciones gravísimas hechas no por cualquier persona, un alto cargo, un jefe de gabinete de nada menos que la presidencia de la Comunidad de Madrid, en un medio de comunicación nacional que lo llevaba en portada, una información que es El Mundo y que estaba siendo replicada en todo tipo de medios, ¿no? O sea, estaban viviendo un momento de laminación de la credibilidad de la Fiscalía. Y como ha dicho antes Rico, hay quien estaba preocupado más por si se había filtrado o no que por acabar o por remediar y poner luz e información a esa crisis, ¿no? Eso fuera del plano judicial. Y dentro del plano judicial hay varias cosas que me gustaría destacar, porque además las ha dicho el fiscal Salto, que ni está imputado, que además ha ido como testigo, obligado a decir verdad, y que bueno, es un fiscal, digamos, de a pie, ¿no?, el que llevaba el caso. Y creo que son dos cosas que nos deben reconciliar bastante con el Estado de Derecho. Una es que él no sabía ni quién era González Amador, lo cual ya me reconcilia con el país en el que vivo. Es decir, cuando le toca al fiscal el caso, no sabe que ese señor es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se entera porque luego empiezan a preguntarle por el caso y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Ah, no, que es la pareja de Díaz Ayuso, pero él inicia ese expediente de manera totalmente profesional. Que pudo él negociar la conformidad, y lo ha dicho ante el juez, ante el tribunal, con total libertad, como se hace en todas las conformidades. Es decir, ese mantra de que era toda una operación de Moncloa para acabar con la presidenta, pues bueno, el fiscal, obligado a decir verdad esta mañana, ha dicho claramente que operó como hubiera operado con cualquier ciudadano y que todo fue por su cauce. Es decir, segunda cosa que me reconcilia con la democracia, que a veces, ¿no?, tan maltrecha con acusaciones tan gratuitas. Y luego ha dicho otra cosa que es verdad que no hemos puesto el foco quizás suficiente, pero que es muy grave, y es que un correo entre un fiscal y un abogado acabara en manos de un tercero, que es un empleado público, que está cobrando del dinero público para trabajar por lo público, y que dedicó su tiempo y sus energías, y las sigue dedicando, a con correos que no debía tener nunca, y mucho menos publicar, filtrarlos, esto sí, sin ningún reproche judicial y totalmente impune, filtrarlos a un medio de comunicación que al parecer pues tampoco comprobó
el origen de la información, se lo creyó y tampoco hizo la comprobación en la Fiscalía. Y toda esa cadena que sí es preocupante no se ha... Y a día de hoy, Enrique, no ha rectificado esa medida y sigue sosteniendo que lo hizo bien y todos los demás lo hicieron mal. No, siguen dando lecciones. Sí. Entonces esa cadena, que me parece también una cadena muy oscura, en la que sí que hoy hemos conocido totalmente de boca de un testigo obligado a decir verdad, bueno, pues eso ha quedado sin reprobación ni social, ni mediática, ni judicial. Mañana, Rico, comparece el novio de Isabel Díaz Ayuso, que va como testigo, y Miguel Ángel Rodríguez, que es fundamental su testimonio de mañana. Sí, lo que pasa es que, aunque tiene la obligación de decir verdad, yo creo que Miguel Ángel Rodríguez lleva reñido con la verdad pues desde hace unos 47, 50 años, con lo cual soy bastante escéptico sobre lo que vaya a decir, ¿no? Pero realmente los elementos esenciales van a quedar demostrados por tantas vías que hoy nadie en su sano juicio duda de que Miguel Ángel Rodríguez mintió y fabricó el bulo y lo puso en funcionamiento a través de la prensa financiada por el propio Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Entonces, bueno, pues quiere decir que su papel, el tema, la declaración en instrucción, ¿no?, donde él ya tuvo que, él lo considerará ingenioso, ¿no?, que él fabricó el bulo porque tiene el pelo blanco. Él intuyó que... intuyó el bulo, para no entrar en detalles, ¿no? Porque tiene el pelo blanco, dijo. Pues yo creo que su declaración... Sí, la teoría era que la Fiscalía le ofrecía un acuerdo casi como un señuelo y que en el momento en el que él picara, ¡pum!, se lo quitaban, pero ya había reconocido. Claro, ¿no? Y porque él sabe cómo funciona un órgano jerárquico como la Fiscalía y la famosa operación de que todo está orquestado desde Moncloa. Yo creo que no se va a apartar mucho de esa línea, ¿no? No puede, además, ¿no? Aquí, para mí, los testimonios que son clave son los de los periodistas. Claro. Porque ellos saben, y en este caso, además, el periodista de la SER, que fue absolutamente contundente, pero los de otros medios, el diario, etcétera, que ya declararon en la fase de instrucción y dejaron claro el de la SER que no había sido su fuente el fiscal general, con la obligación de decir la verdad. Y, hombre, entre Campos, el periodista de la SER, y Miguel Ángel Rodríguez, pues, en fin, a quién puedes creer, pues la cosa está clara, ¿no? Marqués. Yo estoy completamente de acuerdo con Rico. Lo importante al hacer las declaraciones de los periodistas, la de Miguel Ángel Rodríguez será aparente o dirá una cosa extraña o argumentaciones fuera de tono como lo de los pelos blancos. Digo, lo de los pelos blancos me parece fuera de tono porque lo dijo con cierta chulería, ¿no? Dijo, no, yo esto lo sé porque tengo el pelo blanco. También podría haber dicho porque tengo los cojones moreros, ¿no? Con perdón, porque sonaba así. Lo que ha dicho el fiscal Salto hoy es importantísimo, porque ha comentado, lo que ha explicado, que su correo ya lo tenían otros particulares. Por tanto, la revelación del secreto ya había quedado revelado, por tanto no había secreto. Y es que es cierto, es así. Fue Miguel Ángel Rodríguez, con el permiso del novio de Isabel Díaz Ayuso, que lo testificó, quien dijo, puedo mover esto en prensa. Él lo movió en prensa. Lo único que hace la Fiscalía General del Estado es reunir todo el material para sacar una nota de prensa. Si os acordáis, la primera denuncia que se hace es contra la nota de prensa. Lo que el Supremo dice, no, esto no equivocaros. Contra la nota de prensa no, contra otra cosa, contra una filtración de antes de la nota de prensa. Es que el caso es surrealista. O sea, no es la nota de prensa, sino una filtración que se produjo una hora o varias horas antes de emitir la nota de prensa. Y yo creo que efectivamente lo que dice el fiscal Salto, ya no había secreto. ¿Qué secreto había? Primero, había un medio de comunicación que ya lo había dado, que se estaba investigando al novio de Díaz Ayuso. Pero Miguel Ángel Rodríguez lo confirma, porque dice, sí, efectivamente, se está investigando, pero es la Fiscalía la que quiere llegar a un acuerdo. Por tanto, ya secreto no hay. Por tanto, no hay delito, no hay revelación de secreto. Y si lo hubiera, tampoco hay pruebas. Jerique. Bueno, hoy, por ejemplo, ha quedado
claro en sede judicial que hay 500 personas que lo podían tener, que lo tenían, vamos, que habían recibido en su buzón 500 personas ese correo. Evidentemente el testimonio de los periodistas como Miguel Ángel Campos, como José Precedo, que ha estado aquí antes, hace un rato, ¿no? Le dijo claramente al juez que no había sido el fiscal, que el correo lo tenía también el diario, antes de que lo tuviera el fiscal. Y todos esos, ya más que indicios, o sea, yo eso me parece que es una evidencia, ¿no? Las personas que sí tenían ese correo, todos los periodistas dijeron que lo habían obtenido antes de que lo obtuviera el propio fiscal general, pero aún así el instructor Hurtado, por supuesto que tenía clarísimo que esto no era una prueba suficiente y llegó al fin de una instrucción que un magistrado incluso y también muchos juristas han puesto en tela de juicio, no porque se haya filtrado o no y por quién, que eso habrá que ver si este juicio lo puede dilucidar, pero que desde luego abrir un juicio oral con los indicios que había, para mucha gente experta que sabe de esto, no era ni habitual ni admisible, porque como decía, no sé si lo decía Rico o Marqués, que casi cualquiera de nosotros, por estar en el sitio equivocado en el momento inoportuno o por borrar unos mensajes, pues ya seríamos culpables a ojos de la justicia y se nos podría juzgar por tener, por ejemplo, un puesto de responsabilidad en una organización como la Fiscalía, que es vertical, ¿no? Y que atiende al fiscal general. A los que van a juzgar y por cosas mucho más graves es a Ábalos, Koldo y Aldama. Lo contamos ahora mismo. El Tribunal Supremo propone juzgar a Ábalos, a Koldo y a Aldama por la parte de la trama de la compra de mascarillas que se investiga ahí en el Tribunal Supremo, que no es toda, sino la que afecta directamente a Ábalos, porque se ha forado y por lo tanto todo lo que está relacionado con él se lleva en el Supremo. El juez instructor, Leopoldo Puente, dice que hay indicios delictivos de que estos tres se concertaron para sacar tajada de los contratos públicos cuando Ábalos llegó al ministerio y que lo hicieron durante la pandemia con contratos de material sanitario. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El juez habla de muy consistentes indicios de delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal en los que cada integrante tenía su papel. Ábalos desplegaba su directa influencia cuando era preciso y en lo demás se aprovechaban de la intercesión de Koldo García. Aldama, por su parte, era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier gestión con la administración para facilitárselos a cambio de una contraprestación económica. El juez describe en su auto esos indicios basados fundamentalmente en la confesión de Aldama, pero corroborados en buena parte de los casos por la propia investigación, como los gastos de Ábalos asumidos por Koldo sin aparente devolución por casi 95.000 euros en el periodo investigado, los alquileres de viviendas en Marbella y la alcaidesa del exministro o el alquiler del piso en Madrid para quien fuera su pareja, Jessica Rodríguez, que fue asumido por Víctor de Aldama. El magistrado da 10 días de plazo para solicitar la apertura de juicio oral o el archivo de la causa. Y hoy hemos conocido, Campos, el informe de la UCO que apunta a que el empresario Víctor de Aldama pudo influir en la concesión de contratos de mascarillas en el gobierno canario que por aquel entonces presidía Ángel Víctor Torres. Dice la UCO que esa influencia la llevó a cabo a través de ese binomio que formaban Koldo y Ábalos, y la buena relación que tenía Aldama con ellos, según la Guardia Civil, le sirvió para acceder al gobierno canario de Torres y que le compraran el material sanitario a su empresa, la de Víctor de Aldama. De momento, Campos, solo conocemos una parte del informe por un error, pero de la parte que conocemos, esto es lo que se desprende. Sí, Aldama, supuestamente previo pago, logró que el binomio le colocara sus contratos, porque fundamentalmente es Koldo quien comunica con el director de Servicio de Salud Canario y finalmente con el presidente Ángel Víctor Torres, y Víctor de Aldama se beneficiaba de esa influencia porque todos sabían que Koldo era Ábalos. Según el informe de la UCO, que conocemos solo en una cuarta parte, 85 de las 347 páginas, por un error informático, es 3 meses después de la adjudicación, en julio de 2020, cuando Ángel Víctor Torres se interesa por la situación de pago a Soluciones de Gestión, la empresa de las mascarillas, porque se lo dice Koldo. Le advierte además el asesor que puede haber un problema judicial con la compañía. Torres responde entonces durante varios días que está encima del pago, que había un problema de confirmación y finalmente
literal, me voy a cagar en los santos con la responsable económica, o lo soluciona o la levanto para el aire. La responsable económica había puesto pegas a las mascarillas porque una partida no cumplía los requisitos FFP2, un aspecto que resolvieron adquiriéndolas como mascarillas quirúrgicas, un 66% más baratas. No aparecen mensajes en esas 85 páginas del informe de la UCO de Ángel Víctor Torres con Aldama, ni menciones a posibles comisiones para el hoy ministro. Aldama sí que cobró 1.015.000 euros de la empresa bajo sospecha por sus gestiones. Manuel. Bueno, a ver, pronunciarse sobre el informe cuando tenemos eso, una cuarta parte, pues yo no lo voy a hacer porque quiero leer el documento completo, ¿no? Bueno, además Miguel Ángel Campos lo ha explicado perfectamente. La imputación, la apertura de juicio contra Ábalos Koldo y Aldama, bueno, yo creo que en este caso es una instrucción bastante sólida, las pruebas recabadas son múltiples y a mí solo me plantea una cuestión, ¿no? Que es, Aldama sigue por ahí libre y el fiscal anticorrupción, el fiscal jefe anticorrupción, el señor Luzón, que fue el que dio los pasos necesarios para que saliese en libertad cuando estaba en la cárcel, a cambio de que aportase pruebas sobre financiación irregular del PSOE o sobre presuntos delitos, ¿no? Que Aldama dijo que tenía múltiples pruebas. Han pasado no sé cuántos meses, las pruebas siguen sin aparecer, el señor Luzón parece que sigue durmiendo tranquilo. Yo de verdad que no entiendo cómo actúan algunos fiscales en este país, en concreto la señora Lastra y el señor Luzón. Enrique. Bueno, este caso, fíjate, es lo contrario del anterior, ¿no? Del fiscal general. Hay un sumario muy amplio. El caso empezó, aunque se nos ha olvidado ya, hoy hemos recordado cómo empezó este caso. El caso Koldo por las mascarillas, en un momento en el que no había controles, había controles, pero eran mínimos, ¿no? De los contratos de emergencia. Y evidentemente aquí hay un grupo de personas que seguramente con la connivencia, o así figura en la instrucción, ¿no? En diferentes indicios, de una persona tan importante como el ministro Ábalos, entonces, pues claro, tenían facilidades, como pasó en muchas administraciones, desgraciadamente, se necesitaban mascarillas, como fuera, se pagaban costes totalmente desproporcionados y luego por el camino algunos de esos contratos hemos sabido que eran o timos, como el caso del Ayuntamiento de Madrid, o comisionistas como la Comunidad de Madrid, y parece que en este caso pues exactamente igual, de gente que se llevaba millones de euros por esto. Claro, lo que falta por ver, que de momento no se ha demostrado de ninguna manera, es que en la otra parte, en la parte de la administración, hubiera, en el caso de las mascarillas de Koldo, gente connivente. Otra cosa, veremos esto de hay que pagar, etcétera, ¿no? Evidentemente en este país, y imagino que en todos, pues tener un conocido, tener acceso, bueno, que te llamo de parte de tal, pues imagino que agiliza, ¿no? Agilizó algunos procesos, pero claro, de ahí al salto de que se hayan cometido con connivencia delitos económicos o de cohecho, etcétera, yo creo que hay un paso enorme que de momento no hemos conocido, pero que la trama operaba y que este juicio o esta instrucción es solvente y seguramente acabará en juicio, pues también. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Dimitir es sinónimo de renunciar, hacer dejación voluntaria de algo que se tiene. Se puede renunciar porque uno comprende que ha hecho un pésimo uso de lo que se tiene, y se puede renunciar por no soportar el dolor de los otros, que uno tuvo o tiene en su mano aliviar. Por eso dimitir implica a veces situaciones totalmente dispares. Algunas dimisiones llegan a través de un proceso mezquino y otras son manifestación de auténticas heroicidades. Hoy, que estamos aplastados por una dimisión mezquina, déjenme comentar una dimisión heroica producida también estos días. La principal abogada militar de Israel, incapaz de soportar el dolor de los presos palestinos recluidos y torturados en una prisión israelí, e incapaz de soportar la propia degradación de su trabajo, de lo que tenía, decidió hacer dos cosas importantes. Primero, filtró informaciones, vídeos, sobre lo que estaba ocurriendo y que corría el peligro de acabar enterrado y olvidado. Después presentó su dimisión. La abogada se llama Yifat Tomer, es una heroína y da su justo significado a una dimisión. Ha sido acusada de traición y detenida.
hizo lo que tenía que hacer para conservar su humanidad y mantener mínimamente viva la llama de la humanidad de su propio pueblo. La abogada Tomer corre un grandísimo riesgo personal e incluso físico. Un conocido comentarista israelí lanzó un mensaje en X que nadie ha considerado aún delito. Decía: podemos proceder al linchamiento. Punto y 25. Cerramos por hoy, hora 25. Juanma Márquez, Raquel Ejerique, Manuel Rico, mil gracias, amigos. Buenas noches. Por cierto, déjame, Carreño, buenas noches. Hola, Aymar, ¿qué tal? Recordar a los oyentes de Jaén que el viernes ¡Hombre! estamos en Martos. ¡Hombre, qué buena tierra! Pueblo de Julio Pulido. Efectivamente, pues allí vamos a emitir. Muy cerquita hora 25. del pueblo de mis padres también, de la Carolina. Buen sitio, sí, señor. Fantástico sitio. Qué bien sabes elegir. Oyentes de Martos, nos vemos el viernes. Un abrazo, Manu. Tráeme buen aceite, que ahí te darán alguna buena garrafa. Un abrazo. Eso, Hasta luego, que vaya bien mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.